Con la primera de 5 fuentes que hemos de referir para esta época. La primera que estábamos tratando era el edicto de los pretores y los hemos terminado. Seguidamente entonces hablaremos acerca de lo que es los plebiscitos. Los plebiscitos, los cuales serán las decisiones emanadas por las asambleas de la plebe que se denominaron concilia, cuyas decisiones serán únicamente obligatorias para los plebeyos, y estas se harán a la manera como se realizaba la ley comicial, es decir, también se votará en el interior de las concilias plebis y se buscará la aprobación por mayoría. Ahora bien, como ya les dije, los plebiscitos serán únicamente obligatorios para los plebeyos, pero teniendo en cuenta que se buscaba una igualdad tanto de plebeyos como patricios, a través de la ley Hortensia expedida en el 468 a.C., se logró que los plebiscitos fueran vinculantes y obligatorios tanto para patricios como para plebeyos. Dice que la ley desde el año 281 de Cristo, fecha en la cual la ley determinó que fueran obligatorios para patricios y plebeyos. ¿Es la fecha? ¿Cuántos plebeyos se fueron? 286. 286, perfecto. Entonces corregimos de conformidad con la ley. Muchas gracias. Ahora bien, la ley también estará presente como fuente formal del derecho y la encontraremos con igual connotación que para la época clásica. De igual manera, la ley encontró variación en la medida en que a partir del Augusto fue paulatinamente desarrollándose, desatribuyéndose por la práctica desatribuyéndose de los comicios la labor legislativa en la medida que el Augusto prefería acudir ante el Senado para efecto de discutir sus iniciativas, ocupando con ello el Senado consulto en lugar de la ley. Luego tendremos como otra fuente del derecho los senadoconsultos, los cuales dijimos eran consejos dirigidos por parte del Senado a las autoridades del pueblo, es decir, al cónsul, y servían como contestaciones a las preguntas que elevara el magistrado sobre un determinado asunto que éste quisiera resolver. Recordemos que los senadoconsultos no eran obligatorios, no eran vinculantes, sin embargo, eran acatados en la medida en que lo que significaron fue eran acatados en la medida en que significaban la expresión de el Senado quien detentaba el poder público, además que se adoptó por práctica incluir la opinión del Senado, es decir, los senadoconsultos en el edicto del pretor. Luego encontraremos como otra fuente formal del derecho, encontraremos la jurisprudencia. La jurisprudencia la vamos a encontrar como el conjunto de opiniones explicadas por peritos en derechos que, basados en su conocimiento del derecho positivo y en su fina intuición de lo justo, van a resolver cuestiones que son problemáticas. Las características de la jurisprudencia es que van a lograr crear el derecho por personas que saben de derecho y no por quienes detentan la autoridad. Luego, la opinión del jurista va a estar basada en la autoridad que lo arropa en virtud de ser un erudito, un experto en
asuntos jurídicos resueltos a través de principios jurídicos. De igual forma, al tener esta particularidad, la jurisprudencia no se vio sujeta o amarrada a los cambios políticos que existían, porque, reitero, el criterio para resolver los problemas no eran conveniencias políticas, sino cuestiones, o mejor, criterios jurídicos. A su vez, la jurisprudencia va a empezar a resolver cuestiones abstractas y concretas y no va a buscar a realizar abstracciones generalizantes, sino que son respuestas, o mejor, soluciones que se dieron a asuntos concretos, y también va a permitir un desarrollo doctrinario en la medida en que se van creando instituciones jurídicas, decantando y depurando a través de un método particular denominado tópica de origen griego, en donde lo que se buscaba era encontrar la solución que más encajara el caso a través de un debate de opuestos, en donde se llegara dicha solución con criterios de justicia y equidad. Lo que se buscaba a través de la tópica mageutica era, por consiguiente, resolver casos concretos y no encontrar principios abstractos generales. Era darle solución al problema que le había sido puesto al jurista. Ahora bien, los juristas, nosotros los podemos clasificar en tres grandes generaciones. La primera serán los clásicos tempranos, y en ellos encontraremos a Sexto, Heliopeto, a Publio Mucio Cébola, a Quinto Mucio Cébola y a Cerro Sulpicio Rufus. Tendremos también los clásicos altos, que serán Marco Anticio Naveón y Aterio Capitón, acompañados por Masurio Sabino, Herma Próculo Jaboneno, Celso Salvio Juliano. Finalmente encontraremos los últimos clásicos, que serán Papiniano, Ulpiano, Modestino, Paulo y Gallo. Estos juristas fueron los encargados de verter su opinión. Principalmente los juristas clásicos tempranos, lo que se dedicaron fue a realizar interpretaciones para casos concretos, rebasando la interpretación de las costumbres de los antepasados que ofrecían los pontífices. Sin embargo, lo hacían sin tener un sistema unitario de resolución, es decir, cada cual iba por su camino sin adoptar un sistema estándar para poder llegar a una solución. En tanto, los juristas clásicos altos empezaron a desarrollar el derecho en la medida en que se dejaron a un lado, ¿sí?, las diferentes funciones que tenían para cuáles eran el agere, el caber y el responder, para dedicarse principalmente en esta última, que era encontrar la solución al caso concreto. Y estos juristas clásicos altos lo que lograron fue darle esa importancia, responder, y lograr un gran avance en el desarrollo del derecho, dándole mayor profundidad y con ello un mayor desarrollo. Por su parte, encontramos en esta etapa de juristas clásicos altos dos escuelas del derecho. La primera será la escuela sabiniana, y se denominará también la escuela tradicional, y la otra será la escuela proculellana. La escuela sabiniana y proculellana tuvieron afinidad jurídica, tenían puntos de vista comunes, convergentes en materia jurídica, pero se diferenciaban la una de la otra, en tanto que la escuela sabiniana tenía un carácter más aristocratizante, o sea, más afín a la aristocracia,
En tanto, la escuela proculeyana iba a estar más del carácter del funcionamiento de la ciudad a manera de república. Entonces, las diferencias políticas eran las que encontraban las escuelas más que las diferencias jurídicas. ¿Esta Savigny viene de Savigny? No, Savigny es otra persona. Él escribió para el siglo XVI. Tanto esta escuela, estamos hablando para el año 220 después de Cristo. Es decir, Savigny lo encontramos para el 1458, en cambio este señor para el 220. ¿De acuerdo? La fundó Marco Anticio Ladeón. Y la proculeyana la fundó Aterio Capitol. ¿De acuerdo? Ahora bien, aconteció con la jurisprudencia y principalmente desde que el Augusto Octavio asumió el poder, que se estableció un reconocimiento especial a determinados juristas. Ese reconocimiento especial a determinados juristas se denominó Ius Publicae Respondendi a cuestiones de Augusto, algo así. Son un reconocimiento que se le da a la respuesta de determinado jurisconsulto por parte del Augusto. ¿Y en qué consiste? En que las respuestas de estos señores van a ser preeminentes frente a las demás en la medida en que, sea cualesquiera que las hubiera solicitado, se tendrán por respondidas, por dadas, como si se estuviesen dando al mismo Augusto, lo cual tiene importancia en la medida que la respuesta de una persona con ese reconocimiento de Ius Publicae Respondendi va a tener mayor peso y solidez frente a la respuesta de otro jurista que no tuviera hecho reconocimiento. Ahora bien, el Ius Publicae Respondendi fue aplicado desde el Augusto, desde Octavio, y normalmente eran dados a los amigos juristas de Octavio. Luego iban a estar en sintonía el emperador con las resoluciones. Una pregunta, digamos, aleatoria. Julio César también fue como abogado, Julio César, él estudió, sí, no fue jurista. Lo que pasa es que no era propiamente, él no fue jurista, él fue más militar. Él hizo en la vida de Julio César. Espérame si quieres que busco acá, si tengo acá el dato, pero no lo conseguimos en el internet. Tienes de la Universidad de Sevilla, vale como 200 un libro que trata sobre la vida de no se consigue, no se consigue porque son ediciones viejas, entonces toca pedírselo a la universidad. Y bueno, vamos a buscarlas también en la Universidad de Sevilla. Espérame a ver si lo encuentro aquí en el historial. ¿Ningún grupo tiene que ver con la formación de la Discurrió en la ciudad. Pero no lo asocio con ninguno de los ciudadanos. Julio César sí hizo parte, espérate que estoy hablando ya, Julio César sí hizo parte de la administración pública. Él ocupó los puestos de las magistraturas inferiores, él fue puestor, también fue, es que él comenzó de abajo, él no fue,
familia en donde él estaba era considerada una rama inferior de la familia, no era, digamos, una persona con un prospecto político prometedor porque no lo tenía, la línea de sucesión de él para llegar allá al poder no era directa, era muy indirecta hasta que llegó al no llegó. Es decir, él políticamente, por el hecho de ocupar, de ser hijo de la mamá de él, no iba a llegar, y del papá de él no iba a llegar al poder. Entonces, por eso fue que buscó aliarse y se fue para allá a las Galias a pelear y allá logró su fama, su prestigio. Él fue subordinado de tráfico. Inicialmente fue así. Luego allá ya que se soltó porque necesitaron a Craso para que Craso les diera billete para conseguir los caballos y los hombres para irse a la guerra. Sí, eso es muy práctico. No era simplemente porque así se hallaron y cayeron y se amigos. No es que dicen por ahí en la casa puso que pasa a Dios, lo malo que estaba cuchillo. ¿Cómo? Bueno, pero esas son cuestiones más como, digamos, sí son importantes, pero digamos, todos esos son más anotaciones con hechos históricos que tienen que ver con lo de nosotros, pero no directamente, ¿sí? Lo que tiene que ver es más con la parte histórica. Porque miren, ustedes sacan lecturas, ahorita busco con más detenimiento que no lo he encontrado. Tengo que buscar en el historial de exploración porque me voy a conectar a internet. Todo esto ofrece enseñanzas desde cualquier plano. Miren que Julio César escribió unas memorias sobre las conquistas a las Galias, en donde prácticamente es un manual de cómo hacer la guerra antes del medioevo. Y fue muy exitoso. Y entonces para los militares era muy apasionante empezar a leer eso porque iban a encontrar las enseñanzas muy buenas para leer. Pero ustedes van a hacer. Entonces, vámonos para el derecho. ¿De acuerdo? O si quieres ser abogado o militar, pues léase lo otro también, pero acá lean. ¿Señor? Aníbal creo que fue el general de los cartagineses. Pero mire, si podemos, vamos a seguir hablando de esto. Aníbal peleó con los romanos. Con los bárbaros. Aníbal estaba. Hubieron varios Aníbal. El primer Aníbal fue el que dirigió la primera guerra púnica y era la disputa por el Mare Nostrum, es decir, por el mar Mediterráneo. Fue conocido como el Mare Nostrum para los romanos. ¿Por qué? Porque lograron conquistar las rutas comerciales, disputárselas a la otra ciudad-estado, a la otra ciudad, a otro estado, que estaba contra Roma por el dominio de esas rutas. Pero a ver, muchachos, yo les pido un favor, si ustedes me van a preguntar algo para jugarse de la risa, entonces va a ser muy complicado que puedan asimilar algo de los que se les dice. ¿Sí? Sobre todo porque sus compañeros los noto cansados y haciendo un esfuerzo notable para poder captar lo que acá se dice. ¿Me explico? Entonces les pido, por favor, respeto para todos sus compañeros, para conmigo, para con el aula y no es más, es eso. ¿Quieren reírse? Por favor, démosle un espacio de 3 minutos. Ríanse, por favor. Ahora hagamos este paréntesis más ameno, cuéntenos el chiste. Sí, claro. Pero chiste rápido. Porque hay muertos de la risa. Qué buena tonta que dígala. Gracias en este momento. Bueno, existe un numeral ahí en Twitter, ¿no? Que se llama @huesitos de marrano. Entonces mándalo allá, para que puedas participar del común, no solamente sino todo el país, ¿de acuerdo? Si no están de acuerdo me dicen, listo, y cuentan el chiste, ¿no?
parece. Muchas gracias. Como les decía, entonces, Aníbal I se fue a la guerra con Roma y no pudo vencer. Su hijo también se fue a la guerra contra Roma y este sí que les hizo la guerra porque llegó hasta las mismísimas puertas de Roma y lo que aconteció fue que los romanos lograron prevalecer porque tuvieron allí una victoria militar muy interesante. Importante de significar con esto de la guerra púnica que las guerras púnicas fue que Roma borró del mapa a Cartago como potencia marítima para el control y dominio de las rutas comerciales sobre el mar Mediterráneo. Y también importante que afianzó el espíritu de las personas, el sentimiento de pertenencia para con la ciudad de Roma y para la forma como en que ellos se organizaban, al punto que, a pesar, ¿sí? Y estos sí son pasajes históricos que están y que nos ofrecen, es que tanto era la creencia, la fuerza de convicciones, la forma como tenían por gobernarse, que incluso sitiados como estaban por Aníbal, negociaban las tierras de Aníbal. A pesar de no tener dominio físico y territorial sobre ellas, seguían negociando al interior de las murallas acerca de cuando lograran volver a tener dominio sobre ella, sobre esas tierras, las negociaban por anticipado. Ahora, cerrado el paréntesis del apunte histórico, no olvidemos que estábamos hablando, recordemos rápidamente de las fuentes en la época clásica, cuando son niñas, por favor. Por favor, háblale. Entonces, la jurisprudencia. Natalia, fuerte. Entonces, la jurisprudencia, el pretor, el edicto del pretor, los plebiscitos y los senados consultos. Luego ya desarrollamos, todos estábamos desarrollando la jurisprudencia. Perfecto. Jurisprudencia, que hemos dicho cuáles eran los juristas, que hemos dicho también qué era la jurisprudencia y que estamos diciendo también lo que tiene que ver con el jus publicis respondenti, la preferencia o reconocimiento que le da el Augusto a sus juristas amigos, y finalmente tendremos que indicar respecto de jurisprudencia que ella puede presentarse, es decir, los juristas, además de dar su opinión, también eran estudiosos y analíticos del derecho y crearon obras en donde buscaron sistematizar y compilar todo lo que habían expresado tanto en el edicto del pretor como en sus opiniones. Entonces, la jurisprudencia la vamos a encontrar expresada en lo que se llama colecciones de respuesta, responder. Encontraremos también las cuestiones o disputaciones, que son resúmenes sobre la didáctica, es decir, la manera como llegaron a la resolución de los casos concretos. Encontraremos también las epístolas, que son colecciones, cartas de contenido jurídico, también los libros ad edictum, que son los comentarios al edicto del pretor, luego los libros juriciviles, que son los comentarios a las obras de los jurisconsultos. Tendremos también los digestos, que son obras que tienen un contenido amplio, que van a tratar de recolectar las opiniones de la jurisprudencia. Tendremos también las notas realizadas para emitir una opinión, colecciones de notas, y tendremos también manuales de derechos privados en donde se van a compilar las diferentes instituciones, definiciones y reglas. Todo esto lo encontramos como fuentes formales del derecho privado para el año 130 a.C. hasta el año 228 después de Cristo, en la época que denominamos época clásica. Luego, del 228 hasta la muerte de los imperios, especialmente el Occidente, encontraremos la época post-clásica. En esta época de post-clásica, tengan de presente que va a cambiarse, ¿sí?,
la forma en cómo estaba el gobierno, porque pasamos de un imperio de príncipe, república, imperio de principado, a un imperio de dominado, en donde va a tener preeminencia, manera de autocracia, el cónsul, ¿sí? El emperador, para ser más claro, de tal suerte que las instituciones políticas o desaparecerán o caerán en desuso, conformándose una burocracia imperial, cancillería imperial al servicio y órdenes del emperador, y realizarán las funciones de las antiguas instituciones, es decir, servirán de órganos legislativos, de órganos encargados de administrar justicia y de tratar los asuntos religiosos, como también aquellos relacionados con las funciones propias e inherentes al antiguo Senado. En el periodo clásico luego se presenta esta concentración del poder en cabeza del emperador, y también va a verse, aparte de esta situación, ¿sí?, va a sumársele un cambio introducido por el estatismo en las fuentes creadoras del derecho que venían de la época clásica. Las fuentes por excelencia que crearon el derecho fue el edicto del pretor y la jurisprudencia, pero como anticipamos, el edicto del pretor para el año 222 después de Cristo, con la expedición del edicto perpetuo, edicto de Adriano o edicto de Salvio Juliano, resultó que se estableció un estándar de edicto de obligatorio acogimiento por parte de los nuevos pretores, que dio al traste con la función creadora del edicto. Por consiguiente, vemos como el cambio político, la manera en cómo se expedían las leyes cambió. Vemos como una de las fuentes que potenciaba la creación del derecho, el edicto del pretor, también se menguó, y súmese que se estableció una ley de citas, la cual fue promulgada para el año 426 después de Cristo, en donde vamos a encontrar la pérdida de la fuerza creativa de la jurisprudencia. ¿Por qué? Porque solamente se le va a dar, se le va a dar cabida en los tribunales a ciertas opiniones de los juristas que habían obtenido el ius publicis respondendi, y de entre estos juristas que habían obtenido ese, solamente iban a ser acogidos en los tribunales aquellas que fueron emitidas por Gallo, por Papiniano, por Paulo, Modestino y por Ulpiano. Es decir, solamente estas eran válidamente alegables ante los tribunales. Pero como Gallo, Papiniano, Ulpiano y Modestino referían en sus obras a otros juristas, cuando existiera esta revisión, también era admisible la opinión de un jurista aparte de los nombrados. ¿Ven ustedes? Ahora, como la burocracia imperial fue la encargada, ¿sí?, de emitir, la burocracia, la Cancillería imperial, el emperador fue el encargado de emitir las leyes, la principal fuente de derecho que vamos a encontrar será entonces las constituciones imperiales, las cuales se presentan o son del siguiente tenor. Primero encontraremos las denominadas edictas, que son aquellas que van a sustituir las leyes rogadas y a los senos consultos expedidos, los edictos, por parte del emperador con base en su ius edicendi. Tendremos los decreta, las constituciones imperiales decreta, que serán aquellas que se expidan con ocasión de la resolución de litigios. En última instancia tendremos también los mandatos, que serán aquellas órdenes dirigidas a los funcionarios administrativos. Luego tendremos
los rescriptos, que serán aquellas respuestas dadas a las consultas imperiales. Como iba aconteciendo que tras la caída de un emperador y el ascenso de otro, cada emperador iba regulando los temas a su consideración y de acuerdo a la necesidad o realidad que tuviera. De esta suerte que hubo gran profusión, gran expedición de constituciones imperiales y, atención, lo que aconteció fue que ellas coexistieron en el tiempo regulando una misma materia de modo diferente, lo cual ocasionó dificultad a la hora de poder dirimir un conflicto porque no podía determinarse cuál constitución imperial era aplicable al caso concreto, dando lugar que se diera la tarea de empezar a compilar las diferentes constituciones para con ello lograr tener un orden. Fruto de este trabajo fue la expedición de los 3 códigos que vemos en la lectura. ¿Cuáles son? El código gregoriano, el código hermomeniano y el código teodosiano. Luego, ¿cuáles fueron? Código gregoriano, teodosiano y hermomeniano. Luego los remito a la lectura para que ustedes puedan evidenciar en ella las fechas y las constituciones imperiales que compilaron. Atención, para esta época, ya del 438 después de Cristo en adelante, estamos presenciando la época de la gran anarquía militar y también esta tiene que ver con el movimiento de separación por parte de las provincias de Roma. Luego, aconteció que muchas de estas provincias lograron separarse, pero cuando, en este proceso de desanexión y continua anexión, porque los pueblos, por ejemplo, la Galia, los bávaros, se proclamaban independientes y duraban libres unos 40, 60 años y luego volvía a Roma otra vez y los conquistaba, pero en el tiempo en que duraron libres se idearon una ley para ellos, aplicable para ellos, una ley diferente a la romana, pero que en realidad no lo fue tal, porque al momento de darse esas leyes tomaron los preceptos romanos porque los locales no eran lo suficientemente consistentes para ofrecer una solución a sus problemas. Entonces, estas leyes fueron aplicadas y dio nacimiento al llamado estatuto personal o a la aplicación personal de la ley, que es: de donde fueres, será aplicable la ley. Si tú, donde estuvieres, ¿sí?, te perseguirá la ley de donde perteneces. Entonces, si yo, por ejemplo, era un romano y estaba en un pueblo que no fuera Roma, la ley que me era aplicable era la ley romana. En cambio, si yo era, por ejemplo, un visigodo y me iba a Roma, la ley que me debía ser aplicable a mí era la ley de los visigodos. De tal suerte que encontraremos como leyes de este talante las denominadas codificaciones romano-bárbaras, y entre ellas encontraremos el edicto de Teodorico, la ley romana de los visigodos y la ley de los borgoñeses o borgoñones. Ya para el reinado de Justiniano, para el año 528, ya sabemos que el imperio se ha separado. Para el año 528, este emperador encarga a Tribuniano que compile todas las obras jurídicas que se han realizado. Y estas personas, 10 juristas presididos por Tribuniano, lograron compilar lo siguiente: el digesto, que fue la recopilación de la opinión de los juristas que habían tenido el Ius Juris Respondendi. También hicieron los códigos, que fue la compilación de las constituciones imperiales, también de las constituciones imperiales
más importantes expedidas después de Adriano, encontraremos también las institutas, que serán los manuales de derecho, que contienen estudios de los juristas de las épocas clásicas, y también encontraremos las novelas, que serán las nuevas constituciones imperiales. Todo este trabajo fue bautizado posteriormente, en medioevo, como el Corpus Juris Civilis. Esto es lo que se conoce como el Corpus Juris Civilis, la unión de estas 4 obras. Ahora bien, con el decaimiento de Roma, encontraremos nosotros que sigue lo que se denominó el derecho vulgar, porque empezó a aplicarse los pueblos, los juristas, las autoridades encargadas de administrar justicia en los nuevos pueblos liberados empezaron a aplicar el derecho romano, pero atemperado a sus propias realidades, a sus propias condiciones sociales y a sus propios problemas, lo cual dio lugar a que perdiera entonces este derecho romano su, digamos, envergadura, su disciplina, digamos, su esencia, exacto, si muy bien, porque fueron introducidos elementos extraños. Perfecto. No obstante, para el siglo XI, este derecho vulgar tuvo por particularidad que logró mantener de alguna manera vigente los preceptos que se habían creado en Roma, y en el siglo XI, Cornelio de Bolonia comienza a estudiar, a indagar, a preguntarse cuál eran de verdad los significados de las palabras que estaban contenidos en las obras romanas. De tal suerte que para realizar este estudio comenzó a hacer anotaciones al margen de las obras y dichas para tratar de significar el sentido de las palabras en el contexto en que fueron dadas, y empezó a realizar con esto glosas. Esta escuela de los glosadores tuvo por particularidad y relevancia que logró mantener vigente el derecho romano en el mundo académico de la época, para que en el siglo XIV y XV llegara otra escuela de los postglosadores, quienes empezaron a comentar tanto las obras, de los glosadores, libros y libros y libros de comentarios al margen de las obras romanas, para tratar de entenderlos y con ello identificar las contradicciones que venían de aplicar este ordenamiento jurídico a efectos de tratar de darle un orden. Luego aparece la escuela de los humanistas, que son aquellos que aparece esta escuela, quienes trataron de sistematizar y de hacer un sistema jurídico suficiente y completo a través o con base en el derecho romano, y en respuesta a esta escuela humanista apareció la escuela racionalista, la cual dice, en sintonía con una visión antropocéntrica del hombre, que el derecho será aquello que el hombre se debe en una época y lugar determinado. Por consiguiente, desecha aquello que la tradición jurídica venía tratando, que no era otra cosa que este derecho romano. Sin embargo, en respuesta a esta escuela racionalista apareció la escuela histórica, la cual aquí ya encontramos a Rudolf Savigny, el caballero, como el principal adalid de esta escuela, el principal precursor de ella, en donde lo que buscaban era encontrar el derecho, el cual entendían como que no podía ser producto de la razón, sino del espíritu de convicción, de la convicción jurídica común de cada pueblo, y este espíritu iba a encontrarse en lo que tradicionalmente se había entendido por derecho. Luego necesariamente tendría que revisarse todas las normas, todas las obras jurídicas
que nutrían ese ordenamiento jurídico, pero dichas normas no eran otras que las que se habían creado en Roma y las que se habían creado con ocasión de los trabajos de los glosadores y posglosadores. Una corriente dentro de esta escuela histórica son los denominados pandectistas, que se denominaron así en atención a que solamente estudiaron los preceptos contenidos en el digesto, como obra digesto, el digesto del corpus juris civile, porque hubieron varios digestos, el digesto del corpus juris civile. Pero lo que realizaron estos pandectistas fue un sistema jurídico completo, ahora sí sistemático, ordenado y coherente, que emergió como suficiente para poder solventar los conflictos que se suscitaran en el ámbito del derecho privado, porque allí encontraba, tal cual como nosotros vamos encontrando en nuestro Código Civil, diferentes títulos, capítulos y artículos que trataban de manera ordenada, más o menos parecido a nuestro Código Civil. Si lo tienen allí, ábranlo y revísenlo, en donde van a encontrar la parte general de las personas, de los derechos, de los bienes, de los derechos reales, de las obligaciones, de los contratos, de las sucesiones. Entonces, regularon de manera suficiente este derecho. Ahora bien, todo este proceso se dio ¿en dónde? En Europa. Y se dio principalmente en el mundo académico, como les venía indicando, pero esta recepción teórica también tuvo una recepción en la práctica, en la medida en que las feudos y las ciudades-estados del medioevo lo que hicieron fue adoptar las obras que los académicos de la época les ofrecían, al punto que, por ejemplo, en Alemania, el Código Civil alemán, que estuvo hasta 1904-5, tuvo preceptos, es decir, se basó principalmente en las disposiciones que estaban en el Código Justinianeo, del Corpus Juris Civile. El derecho colombiano tiene también las clases en derecho alemán, igual del derecho progresista. Sí, nosotros tenemos base del derecho alemán. Por eso dicen que nuestra constitución está redactada, porque tienen, pero nada que ver con este pueblo. Venga, yo les pregunto una cosa, ya que hablamos de ese paréntesis. ¿Será que hasta qué punto es malo fijarse en los vecinos para adoptar las mejores prácticas de ellos? Es decir, nosotros vivimos solos, bajemos al plano doméstico individual, nosotros vivimos solos. ¿Su merced vive solo? ¿Su merced vive solo? ¿Su merced vive solo? Ya no me conteste si vive solo. De pronto los compañeros están interesados. ¿Su merced vive solo? No, ¿cierto? Tiene a su mami, la lavadera, si no tiene a su papi, y si no también tiene a sus hermanitas, hermanitos. Lo mismo los caballeros, también a su mami, su papi, etc. Luego es muy difícil estar solo en esta vida. Hoy en día todo tiende a estandarizarse. Luego se habla de una norma ISO, estándar internacional, Bueno, no importa que sea correcto. eso en el plano doméstico. Ahora miremoslo en el plano de Estado. ¿Será que nosotros no somos vecinos de Venezuela? ¿Será que nosotros no somos vecinos de Panamá, del Ecuador, del Perú? Sí, de los demás. O sea, habitamos con otros, pero también somos vecinos de los otros. Yéndonos más allá. ¿Cierto? Es decir, no estamos solos en el planeta. Necesariamente nos fijamos en qué tiene el vecino, ¿o no? ¿Cierto? Pues, no digo para qué, necesariamente nos fijamos. Y si de los vecinos podemos adoptar buenas prácticas, ¿por qué no hacerlo? Entonces, yo entiendo que
yo entiendo que si bien en este proceso pueden darse cambios, no estoy, es decir, no debe serse peyorativo, es decir, no puede tildarse, por decirlo de esta manera, satanizarse esos cambios por el mero hecho de que no sean de acá. Hay que ver cuál es la ventaja que traen. Entonces están que se hablan, 1, 2 y 3. Bueno, cuando el individuo comienza, o sea, cuando se le toma como parte de un grupo social, entonces entra ahí a regirlo un orden normativo, no un orden causal como es lo natural, sino un orden normativo. Entonces eso dice que todo individuo posee una voluntad y por lo tanto es responsable de su acto, ¿sí? Ya sea ilícito o no lo sea. Entonces, lo que pasa es que de alguna forma ese orden normativo tiene una prescripción de las acciones u omisiones que tiene un individuo, el rango de acción u omisión que tiene un individuo en el ámbito social, de modo que no afecte, pues, valga la redundancia, pues esa sociedad, ¿sí me van a entender? Entonces, de alguna forma tomar bueno, sí son enseñanzas de otras culturas, pero de alguna forma no son aplicables pues acá porque uno tiene que mirar también las costumbres, o sea, tiene que mirar lo que es de acá. Claro, pero si no, nos ponen algo que es de acá. Es válido el asunto porque lo que pretendía indicar no era una imposición llana, sino una imposición, ojo que les digo, es un orden que normativo resulte ajeno, ventajosa. ajeno. Es decir, que tienda ya a los principios, fines y valores de nuestro Estado, que no son otros que potenciar la realización efectiva de los derechos fundamentales, que ese es el verdadero interés público, ese es el verdadero interés general de la nación. No es, por ejemplo, el ser recontramillonarios. No, es que todos y cada uno de nuestros derechos fundamentales los podamos potenciar, desarrollar y de verdad ser efectivos. Entonces, válida la acotación. Caballero, el caballero y el caballero. Estoy de acuerdo con lo que él dice, pero lo que pasa, bueno, tomándolo en cuenta es que cuando me refería que la Constitución estaba retaseada, era que los que en ese momento la reformaron comenzaron a tomar cosas de otros países y intentaron creer que al tomar esas cosas de otros países pues podría servir en este país, pero no tomaron en cuenta que para poder imponerlas o ponerlas en la Constitución tendrían que primero haberlas cambiado a este ámbito cultural, así como hizo Estados Unidos con la Constitución de ellos. La Constitución estadounidense no es estadounidense meramente, inclusive la filosofía de la Constitución norteamericana es francesa y en estos momentos no, Estados Unidos y Francia nunca se han llevado bien, porque primero los franceses tienen una filosofía demasiado liberal y Estados Unidos es demasiado conservador, de cierta manera, por así decirlo. Sí. Entonces, eso fue lo que hicieron, por eso ellos tienen una constitución más firme, porque los estadounidenses tomaron de los franceses, como dice, sí, un ejemplo, pero ellos llegaron y lo americanizaron, por decirlo así, lo adaptaron a ellos, entonces eso hizo que la constitución de ellos fuera buena, pero mientras tanto nuestra constitución tomaron pedazos de otros y las clavaron en la nuestra, pero las transformaron, las tradujeron, solamente las pusieron ahí como para que obedezcamos. Hay varias como se puede decir inconstitucionalidades, pero pues en este momento no las puedo decir porque no las recuerdo, pero hay varias cosas que realmente en ese país no aplican. O sea, por ahí solamente un sector muy pequeño y es solamente para los elitistas de ese país. Como decía William Ospina, en este país los de la clase alta son ingleses, los intelectuales son franceses, los pobres son mexicanos. Entonces, ¿sí ven? Ese es el problema, que hay que adaptar. No, pues, pero pues sí, les deja pero los están bien en la franja amarilla, que es donde más o menos explica esa parte, de que la constitución de nosotros solamente es un pedazo de otras constituciones.
Ni siquiera no se puede decir que la constitución que nos rige en estos momentos es nuestra, porque es realmente basada en otras. Son pedazos de otras constituciones. De cierta manera, eso hace de nuestra constitución una de las más largas del mundo. Tengo entendido que es la segunda y la más poética. O sea, es pura poesía, puede ser tomada de tantas maneras que eso hace que el derecho, o sea, que la constitución pueda ser tomada con de gracia. Nuestra constitución no es unidireccional, por así decirlo, es algo que no puede ser, pero es bastante subjetivo, o sea, deja muchos cabos sueltos. Entonces ese es el problema de tiene validez por ¿Qué es lo que parte de pasa? eficacia. ¿Qué es lo que pasa? para que es eficaz. Yo le entiendo que sí existen contradicciones, pero las contradicciones, fíjalas de esta manera para que cuando vayas a estudiar las normas en el articulado de la Constitución encuentres la razón de ser de esas contradicciones. Sencillo. Usted se va a encontrar una parte normática del establecimiento de los derechos, principios, valores, enunciados que valen, deberes que valen para todos los asociados. Y ellos, ¿sí?, están enmarcados dentro de un contenido humanista. Y ese contenido humanista hace énfasis en un derecho principal que es el de la igualdad. Y este derecho de la igualdad estuvo fincado o tiene asiento en países que le dan proclive, le dan más importancia a lo social. Entonces te vas a dar cuenta que le dieron importancia a lo social las antiguas uniones de República Soviética, lo que es la China, lo que ahorita es Venezuela, Ecuador, todos estos de acá del sur, de Sudamérica. Y por otra parte, todo este movimiento nació por allá después de la guerra, cuando los estadounidenses y los rusos fueron juntos y también tienen ese mismo problema. Tienen ese mismo problema los estatutos de derechos humanos, tienen ese mismo problema, que era tratar de conciliar la posición social, el derecho a la igualdad, para tratar de conciliar la otra posición, que es la que tiene que ver con el derecho a las libertades, ¿sí?, y que están relacionadas con lo individual. ¿Sí me explico? Entonces, en la Constitución vamos a tener esa parte que arropa tanto la igualdad como las libertades, pero la manera de desarrollarlos, el modelo económico que se adoptó, está diseñado para potenciar son las libertades. Pero es como, pues, y yo le decía una vez a la decana, Usted ya lo está viendo con ella, ¿sí? pues, más o menos. Lo que pasa es que una vez la decana tocó el tema de la Corte Penal Internacional y que dice que la Corte Penal Internacional, el lema de ellos es la justicia e igualdad. Pero es que ser igual, la igualdad no es justa. Entonces, en ese lado la Constitución es fallo. Porque si la Constitución intenta ser justa, de cierta manera, el derecho no es justicia, pero es Bueno, entonces, justicia. ¿Qué es justicia? Clase de historia del derecho. ¿Quién dice que es justicia? ¿Quién definió primero la justicia? Entonces Celso dice: justicia es el arte de lo bueno, de actuar de manera prudente y dar el arte de dar lo bueno con equidad en el momento oportuno. Dar, o en otras palabras, dar a cada uno lo que se debe dentro Pero es que de lo una oportuno. cosa es equidad y la otra es igualdad. Pero atención, La igualdad no es justa. sí, me dice, la igualdad no es justa. ¿Por qué? ¿Por qué tratar desigual a alguien ¿sí? ¿Por qué tratar a alguien que es igual? Precisamente en eso consiste la igualdad. Yo no me atrevería a decir que la igualdad es justa, en el sentido que
damos por sentado, es decir, esto no está solamente dado, es decir, se crean desigualdades en la medida en que se están dejando de dar las cosas cuando deben darse. ¿Y qué justifica mantener la desigualdad? Ahora bien, cuidémonos de estas fuerzas, porque como esto es concatenado en el tiempo, si yo empiezo acá con fierro en el año 100 y resulta que fierro me hace desigual a mí, por cualquier motivo o razón, y los hijos de fierro y los hijos míos seguimos. Por ejemplo, yo quedé en desigualdad con fierro, porque por ejemplo, yo fui guerrillero con fierro y ganamos unas tierras, pero fierro luego dijo, uy, no sabe qué hermano, yo soy el que más. Y yo, sí señor, no, yo soy más pacífico, no me vaya a hacer nada. Perfecto, por supuesto, luego siendo, gracias fierro por ayudarme, pues gracias. Ustedes, no es el, ¿cómo sería? ¿Es el hermano o es el fuera? No lo tenemos así, digamos él tiene preeminencia, tiene más mando que yo, tiene fuerza. Y yo me pliego a su voluntad. Y yo persisto en esa situación de desigualdad. El punto es, si ambos conquistamos las mismas tierras y tenemos los mismos derechos para llegar a poseerla y ser propietario de él, ¿por qué mantener en el tiempo esta desigualdad? O lo que es lo mismo. Resulta justificado mantener una desigualdad por el hecho que las cosas por tradición han venido funcionando así. Por eso le digo, la desigualdad como derecho no encierra justicia. Pero bueno, ¿a dónde nos más es otra clase para vamos con la otra para que ya tenemos un sustrato bien interesante para hablar. Vamos con el caballero y la última opinión, ¿listo? Conclusión, profesor, usted dice que es bueno, a ver, porque tantas cosas de otros países, lo que no nos damos cuenta es que cada país ha tenido su historia, ¿no? Su evolución a través del tiempo, como se planteaba, ¿sí? Inclusive, no solamente esta evolución o sucesos históricos, sociales, la predominancia de ellos, esto se puede decir, sino también la misma geografía, profesor. O sea, como un país como el nuestro, que tiene una geografía tan diferente a la de Europa, nomás partamos desde la geografía. O sea, que somos tan diferentes en muchas cosas, en la cultura. Porque si usted sabe, digamos, lo del plan médico, las creencias, luego los valores son encerrados también son las normas que encierran las costumbres y que encierran las conductas. Entonces, ¿cómo vamos a aplicar cosas a través del tiempo y del espacio, digámoslo así, en que en esa época, a nuestra época, digámoslo, ahora, no vemos, sí, digámoslo bien vulgar, eso no es de gran validez, o sea, para mí. Y lo de la desigualdad, lo de igualdad, yo siempre he sido enemigo de que la igualdad, o sea, la igualdad no debe, de pronto una equidad. ¿Y la equidad en qué consiste? Si, por ejemplo, la Constitución, lo que nos explicó Oscar, decía que el Estado discrimina positivamente. Digamos, si usted es una persona que tiene una discapacidad, entonces, digamos, él tiene una discapacidad, si lo ven en la cara, pues por ejemplo, entonces, él va a ser desigual a mí. ¿Y el Estado en qué va a poner? Yo tengo facultades físicas, cognitivas para hacer algo, ¿sí? Entonces yo voy a necesitar menos y él, pues obviamente por razones de peso, no las tiene. Entonces podemos observar esto. ¿Sí? Entonces acá no se presenta un trato igual, sino una equidad. ¿Sí? Vamos a ver. Terminamos la ronda opinión. Muchas gracias. ¿Para qué me quedo? Mire, porque me creo que una apelación. Mire, la equidad existe también en la Constitución. No, pero claro, Consideremos que la Constitución nuestra
En el 91 fue, digamos, aprobada o en su momento por 3 partidos políticos, que fue el Partido Liberal, el Partido Conservador y el M19 que alcanzó a romper, porque fue como un proceso de negociación y entonces la forma. Entonces cada uno llevaba una visión de la percepción del Estado, de cómo quería que sea el Estado. Entonces obviamente en ese caso que los representantes fueron Álvaro Gómez, que representaba el Partido de Salvación Nacional, Serpa, que estaba del Partido Liberal, y Navarro por parte de no recuerdo el movimiento de la UP. ¿No era la UP? Entonces cada uno digamos, llevaba en un costal lo que él quería de su constitución. Entonces, obviamente los otros 2 representantes no iban a permitir que uno solo, y igual por lo que hablamos de equidad, uno solo dejara su postura. Entonces, ellos trataron de que cada uno hiciera su aporte y eso es también, ese es el producto que hablamos del colchón de retrasos de nuestra constitución. Muy bien, caballero. Es que yo he escuchado muchas veces la crítica que se le da que porque la Constitución está tomada de otros modelos y de pronto hasta hacen la justicia de una cosa de retrasos, pero pues a mí no me parece. El concepto de Constitución es un concepto extranjero, no es algo que se haya quedado acá en Latinoamérica. Uno empieza a pensar qué es lo que, o sea, cómo es la Constitución de nosotros siendo tan mestizos, tan de pensamiento occidental, pues, o sea, y uno no puede desconocer que todo es un proceso histórico. O sea, es que tenemos que hacer, bueno, algunos son más, miran un poquito más abajo, porque a mí me parece que el modelo de Venezuela es algo que se oscura, y otros miran más y dicen, es que tenemos que hacer como los noruegos, tenemos que hacer como los suecos. Ellos fueron tratados como bárbaros, ellos fueron vikingos y extranjeros, y no tenían demostración. Es como un proceso histórico en el cual se han ido construyendo. Nosotros ahí, menos mal, estamos por ese camino. Algún día de pronto Latinoamérica, Sudamérica podrá ser una potencia, ¿no? Bueno, entonces perfecto. Muchas gracias por las intervenciones. Vamos a dejarlo aquí. Les recomiendo para los que quieran anotar, esto es teoría de la Constitución. Esto es un tema propio del área de derecho. Pues aquí hay una teoría de la Constitución, no. Hay un constitucional general, creo, ¿o no? Que habla, me imagino, sobre teoría de la Constitución, teoría del Estado, derecho constitucional general y derecho constitucional procesal. Ya lo van a ahondar y lo van a estudiar con propiedad. Les recomiendo, atención caballeros que están tan interesados en esto, léanse Ferdinand Lasalle, él le da respuesta a esa pregunta. ¿Ya se lo pusieron a leer? No. Ferdinand Lasalle, que responde, la pregunta se llama ¿qué es una constitución? Y entonces, tiene mucho con la respuesta que Fernando está dando. Y también léanse, por favor, Derecho Constitucional Colombiano Contemporáneo, de la Carta de 1991 y sus reformas, de Manuel Fernando Quinche Ramírez, editorial Temis, edición 2, año 2007, capítulo 1, que habla acerca de los antecedentes históricos, brevemente. ¿Puede repetir mi nombre? Manuel Fernando Quinche Ramírez, profesor de la Universidad de Rosario, para que ustedes miren brevemente acerca del proceso de formación de la Constitución, o también pueden acceder al texto. No, eso no estaba en el parcial. O también lo pueden consultar. Derecho Constitucional Colombiano de Antonio Rivadeneira, que trae un recorrido histórico acerca del devenir de nuestra nación como república y de la expedición de las constituciones, entre otros libros, como por ejemplo también
teoría general del Estado, Vladimiro Naranjo Mesa, entre muchos otros, pero eso en el de Ferdinand Lasalle la parte de valores y derechos y principios, en el de Manuel Fernando Quincho Ramírez la parte de la legitimidad del Estado y la atención. Es muy importante que lo lean porque la idea de que es una colcha de retazos la Constitución es bien interesante porque es un discurso encaminado a ¿qué? ¿A qué creen ustedes? A una reforma o cambio constitucional, tan simple como suena. Es decir, si yo tuviera un poder político, yo propondría una constitución federal, o sea, que este país dejara de ser centralista y lo volviera federal. Bueno, perfecto, ya lo intentamos. En 1838 y en 1831 estados de la Confederación de la Nueva Granadina y los Estados Unidos de Colombia y no lo logramos, no logramos. Pero es que ahí en ese momento no se tomó la concepción de que cada región tiene una cultura diferente. Es que eso fue... Mire que sería un ejercicio muy interesante. Yo no digo que no, pero atención, cerremos el paréntesis y terminemos. Con su merced, nos vamos a dar la vergüenza de decirle, por favor, avancemos y su opinión la expresa. Ahora sí, es muy buena las intervenciones y todo, pero miren ustedes, miremos que nosotros estábamos diciendo que, recuerden, estábamos diciendo la recepción del derecho humano y que fue base incluso de las legislaciones que rigieron el derecho privado en Europa, al punto que les comentaba, en Alemania sirvió como base el digesto y el código de Justiniano sirvió como base para el código civil alemán, hasta que en ese año suspendió el deje de alemán. Ahora bien, de igual forma, en Francia se dio la recepción del derecho romano a través del movimiento poderista iniciado por Napoleón, el cual dio como resultado el código de 1704, el código de Napoleón, el cual tiene también preceptos jurídicos ofrecidos por la escuela. ¿Pero cuál Napoleón? Napoleón I. Sí, ¿Por qué emperador? Pero bueno, sí, señor, Napoleón. Una parte del primer Napoleón. Muy bien. Atención, entonces, quedamos el código ¿Por qué también. Napoleón que santo nombró emperador? O sea, sí. Cuando Bolívar asistió a la coronación de Napoleón, No, se me escapa en este instante, se me escapa. Vamos a verlo. Discúlpeme, ese dato no se lo tengo acá, pero atención, no nos desviemos. Muy interesante lo que dice. No nos desviemos para terminar. Sí, pero que nada de hacer Miren clase. ustedes, señor. No dejan de hacer clase. para ubicarme históricamente, o sea, sí, porque Bueno, históricamente, ¿qué acontecía en Francia? Ya saben qué pasaba en Francia, la Revolución Francesa. Léanse entonces. Es solo para quemar tiempo. Léanse, si quieren leer sobre la Revolución Francesa, un libro muy interesante que se llama Poder, los genios invisibles de la oscuridad, que da desde el punto de vista de la legitimidad acerca de cómo fue que aconteció la Revolución Francesa y data todos los hechos históricos. El libro es Poder y los genios invisibles de la oscuridad, de Guillermo Ferrero. Les quedo debiendo el resto de datos. No Poder, los genios invisibles de la oscuridad. Esa la encuentran en Bogotá. Por la libro, por PDF. De la Biblioteca Nacional Colombia los pueden pedir hasta España. Si necesitan un resumencito, les puedo facilitar. Atención, entonces, porque el libro sí no lo puedo prestar. Yo lo tengo, pero lo tengo prestado. Escanelo y los dejarlo ahí, ¿no? Atención. De igual manera, España fue partícipe de este proceso de recepción teórica y práctica del derecho romano y, al ser sabio, la ley de las 7 partidas introdujo
preceptos romanos en lo relacionado con temas como sucesiones y contratos. Voy a permitirme avanzar, ¿de acuerdo? ¿Es una duda relacionada con eso? Sí, profesor, entre esos países que usted nombró que también tuvieron preceptos de Roma para sus constituciones, digamos así, estaban, digamos, fueron dominados en algún tiempo por el Imperio Romano. Claro, sí. Precisamente por eso